Buenos días amigos, domingo 8 de mayo y hoy vamos a hablar de podcast porque lo mismo que todos estos días atrás se ha estado hablando mucho de Apple Music, de que Apple quiere renovar la aplicación, el servicio, de que Apple va a abandonar Connect, lo va a dejar a un segundo plano, va a desaparecer esa pestaña de Connect, que era esa forma de interactuar con los grandes artistas y que al final yo creo que prácticamente nadie utiliza. Y las modificaciones que va a haber en iTunes y tal, pues parece que Apple también tiene pensado hacer algo respecto a los podcasts. El mundo del podcasting, la verdad es que creo que está ahora mismo en un momento, después de un tiempo de horas bajas, creo que está en un momento bastante bueno. Salen podcasts hasta debajo de las piedras, un ejemplo es este, por ejemplo. Creo que hay un auge otra vez del podcasting, con podcasts de grandísima calidad van llenando las galerías de iTunes y pues parece ser que Apple se ha dado cuenta de ello, se ha dado cuenta de que lleva unos años con los podcasts totalmente abandonados, casi ahí en un segundo plano. Y bueno, pues parece que se ha reunido con 9 podcasters bastante conocidos en todo el mundo, sobre todo al menos en Estados Unidos. No sabemos los nombres, pero bueno, tienen que ser, para haberse reunido en el cuartel general en Cupertino, tienen que ser gente bastante importante. Yo no recibí al menos invitación, así que debe ser gente importante de verdad. Y pues, al menos el simple hecho de que se hayan reunido, algo querrá decir. Los podcasters, y cuando hablo de podcaster hablo de gente que lleva ya mucho en esto, no como yo, que soy aquí un principiante, pues llevan tiempo quejándose de que Apple los tiene completamente abandonados, y una vez que uno entra en ese mundillo, pues no tarda mucho en darse cuenta de ello. Para los que no tengáis ni idea de cómo funciona esto, yo pensaba que los podcasts se subían, los alojaba Apple, estaban en sus servidores y que iTunes era la plataforma de difusión. Bueno, cuando uno empieza con esto, empieza a darse cuenta de que las cosas no son tan sencillas, de que Apple no aloja nada en sus servidores, de que no hay muchas herramientas para grabar y para publicar un podcast, de que es algo relativamente complicado, al menos para gente profana en el tema como yo. Y te empiezas a preguntar por qué Apple lo hace así, por qué no aprovecha un sector, un servicio tan famoso últimamente como los podcasts para ofrecer nuevos servicios y obtener una nueva fuente de ingresos. Cuando tú haces un podcast, tú lo alojas, pues no sé, en tu blog, por ejemplo, en algún servidor que pagas, y lo único que haces es darle a Apple un feed, una dirección, de donde Apple coge pues toda la información del podcast, las carátulas, la descripción, los episodios y los podcasts en sí. Apple lo único que hace es coger ese feed y publicitarlo, difundirlo, crear una plataforma para difusión de ese podcast, pero no hace nada más. Los podcasts realmente no están en Apple. Spreaker, por ejemplo, que es donde yo alojo, donde está este podcast que escucháis, donde está también en la actualidad iPad, es un servicio por el que, tú pagas y el podcast se aloja en su servidor. Te ofrecen una aplicación en la que tú puedes grabar, tú puedes emitir en directo y puedes publicar directamente el podcast en su servicio, y automáticamente te da una dirección, un feed, en el que pues tú puedes llevarlo a iTunes y allí se difunde el podcast. Pero ya está, eso es lo que hace Apple, simplemente publicitar, difundir el podcast, no hace nada más. Yo estoy pagando una cuota mensual en Spreaker por alojar mi podcast. Actualidad iPad paga una cuota también por alojar su podcast. Y pues te preguntas por qué Apple no aprovecha, con la cantidad de podcasts que hay ahora mismo en todo el mundo, y la cantidad de gente que quiere entrar en esto pero que no tiene tiempo a lo mejor de entretenerse en hacerlo de forma manual. Si Apple ofreciera un servicio similar al que ofrece Spreaker, para grabar, para difundir en directo, para alojar el podcast, para poder tú crear tu carátula, tu título, tus episodios, para poder ver las estadísticas de tu podcast, para poder saber
cuándo se escucha, qué capítulos han escuchado más, qué capítulos han escuchado menos, y todo ello a cambio de una cuota mensual, como hace Spreaker. Spreaker básicamente hace eso. Creo que Apple tendría una fuente de ingresos, creo que considerable. Y sobre todo, daría la impresión de que el podcast, que al fin y al cabo el podcast es una creación suya, pues que no haya otros servicios totalmente ajenos a Apple que se preocupen más del podcast y que se aprovechen más de los podcasts que la propia Apple. Es que, por ejemplo, yo no puedo saber cuántos suscriptores tengo de mi podcast en iTunes. Apple no te da esos datos. No puedo saber cuántos escucháis mi podcast en iTunes. No lo sé. Apple esos datos obviamente los tiene, pero yo no lo sé, no hay manera de saberlo. Yo lo puedo saber de forma indirecta a través de Spreaker, porque como digo, el podcast está en sus servidores, con lo cual Spreaker sabe cuánta gente accede al podcast para escucharlo y me lo da en datos. Pero iTunes no, y de ninguna forma puedo saber los suscriptores que tengo en iTunes. Diciendo algo una ausencia tan elemental como esa, pues imaginaos ya si seguimos avanzando en cosas un poquito más un poquito más avanzadas. Por ejemplo, muchos podcasters están reclamando el hecho de poder monetizar sus podcasts, el hecho de crear suscripciones. Pues para suscribirte a un podcast en iTunes, que tengas que pagar algo, una cuota mensual, una cuota anual, no lo sé, a lo mejor por podcast individual, eso yo ya no tengo ni idea. Pero hay mucha gente que lo lleva reclamando mucho tiempo. Yo la verdad es que creo que el podcast de pago me parece una aberración. Creo que la esencia del podcast es el difundir información, opinión, de forma gratuita. Así nació y creo que así se debería mantener. Pero bueno, hay mucha gente que quiere monetizarlo y a lo mejor pues está en su derecho. Es verdad que hay podcasts, este podcast lo estoy haciendo mientras que camino por la calle, pero hay gente que no, hay gente que pues tiene su estudio, tiene unos gastos, tiene una serie de cosas y pues el tener un ingreso le permitiría el poder mantener ese podcast. Yo creo que hoy en día por el único podcast que pagaría para escuchar es por el de Todopoderosos. Creo que es el único podcast de los que yo conozco que tiene la calidad mínima necesaria para poder reclamar un pago, y creo que estaría dispuesto a pagar dependiendo de lo que pidieran. Creo que por ningún otro podcast, ni por este por supuesto, pagaría para escucharlo. También hay algunos podcasters que están recurriendo a la publicidad. Bueno, eso me parece algo más lógico, siempre y cuando sean podcasts largos. No termino de entender esa publicidad en podcast de 10 minutos, que básicamente se vuelve muy pesada todos los días, tener que escuchar la misma publicidad que ocupa prácticamente la mitad del podcast. Eso no termino ni lo veo, ni lo entiendo, ni me gusta, y hasta me cansa. Pero bueno, en podcast de 1 hora, hora y media, 2 horas, pues bueno, que haya una pequeña cuña publicitaria, no me molesta lo más mínimo y hasta lo entiendo, porque, oye, hay gente que esto lo tiene como un pequeño trabajo y nadie trabaja gratis. Pero bueno, el tema de la monetización de los podcasts, pues bueno, es una posibilidad que Apple podría ofrecer, que ya cada cual pues hiciera lo que quisiera, con lo mismo que con las aplicaciones, y que sería otra fuente de ingresos. No sé, el conocer esta reunión está disparando todo tipo de rumores, desde esto que os estoy contando, el tema de la monetización, hasta incluso el que Apple se lance a ofrecer un servicio de publicación, de grabación y de manejo de los podcasts para competir pues con otros como Spreaker y cuidar a su creación y cuidar a sus podcasters. No sé, vamos a ver en qué queda. A lo mejor estamos ya pidiéndole demasiadas cosas a Apple para esta WWDC de junio, que si Apple Music, que si iTunes, que si ahora los podcasts, que si el nuevo Apple Watch, que si el nuevo iOS 10, el nuevo OS X, el nuevo tvOS, el nuevo WatchOS. No sé, me parece que el listado está empezando a hacerse demasiado largo y veremos a ver si al final no nos quedamos con un palmo de narices y no tenemos ni la mitad de la mitad. Pero, bueno, yo creo que, repito, el simple hecho de que se haya reunido con 9 podcasters, haya escuchado sus quejas, sus sugerencias y sus opiniones,
es más que indicativo de que algo puede estar cambiando en esto y que Apple pronto podría presentarnos alguna novedad al respecto. Vamos a ver todo lo que sea por mejorar esto y por facilitarnos a nosotros, los que grabamos la tarea, y por facilitaros a vosotros, los que escucháis, el escuchar y el descubrir nuevos podcasts. Pues yo creo que bienvenido sea. Ya está, aprovechad lo que queda de fin de semana, que es poquito, y mañana lunes nos escuchamos. Un saludo y que tengáis un buen domingo.